Finalmente, llegó el día en que los cazadores de demonios libren su batalla final, pero esto no será fácil. Enfrente tienen a las 3 lunas superiores más fuertes y al padre de los demonios. Aún así, Tanjiro y compañía están listos para ponerle fin a esa interminable pesadilla. Mientras los cazadores caían en la fortaleza de los demonios, Muzan retaba a Tanjiro a atraparlo si es que puede. Todos los cazadores caen en la guarida de Muzan. Tanjiro cayó junto a Tomioka. Iguro se encargaba de proteger a Kanroji. Himejima avanza junto a Tokito, mientras le explica que la muerte de su líder fue un sacrificio que no debe ser en vano. Sanemi se encontraba solo, absorto en sus pensamientos de culpa por no haber sido capaz de proteger a Oyakata-sama, así que desquita su ira con los demonios. Inosuke y Genya tratan de arreglárselas como pueden, mientras que Zenitsu puede sentir la presencia de la persona que busca y a la cual jamás podrá perdonar. En otra parte, Shinobu siente un fuerte olor a sangre que la guía hasta una sala donde había un demonio devorando a varias mujeres, y se trata nada más ni nada menos que de Douma, la segunda luna superior, aquel que acabó con la vida de su hermana mayor. Este demonio, con una sonrisa despreocupada y que usaba 2 abanicos como armas, se presenta como el fundador del culto al paraíso eterno y dice que su trabajo es hacer feliz a todo aquel que lo adore. Cuando Douma nació, debido al hermoso color de sus ojos y a la tonalidad gris de su piel, sus padres creyeron que era un mensajero de los dioses, por lo que crearon un culto en base a él. El niño se sentía muy incómodo escuchando las penurias de sus creyentes, llegando a llorar de tristeza al saber que no existe un lugar como el paraíso. Aún así, al sentir pena por estos miserables seres, Douma quiso ayudar a todos a ser felices, pues siente que para eso llegó al mundo. Shinobu lo corta en medio de su discurso, haciendo que el demonio se pregunte por qué está tan molesta si se acaban de conocer. La cazademonios estalla en ira, puesto que el asesino de su hermana ni siquiera recuerda a su Haori. En ese momento, Douma recuerda la vez en la que enfrentó a Kanae y se lamenta por no haber podido comérsela en esa ocasión. Esas palabras solo enfurecen a Shinobu, quien, con una ágil estocada, atraviesa el ojo del demonio. Douma consigue defenderse con sus poderes de hielo. Gracias a su técnica de sangre, podía hacer que todo el aire de la habitación esté tan frío que incluso sea capaz de congelar los pulmones. Pero mientras se burlaba de su oponente, el veneno del pilar hace efecto y le provoca un dolor indescriptible. Aún así, la luna superior es capaz de descomponer el veneno y adaptarse a cada nueva mezcla. Shinobu lanza varias estocadas esperando aplicar dosis cada vez más grandes, pero es herida por el demonio, quien le dice que debería cortarle la cabeza en lugar de usar veneno, y se burla de ella por su diminuto tamaño. La mariposita empieza a maldecir el haber nacido con un cuerpo tan pequeño, ya que, de haber nacido con un poco más de tamaño, podría haber acabado con su oponente. En medio de estos lamentos, el espíritu de su hermana aparece para darle ánimos. No importa el dolor que esté sintiendo, Shinobu hizo una promesa con ella y con Kanao, por lo que debe seguir luchando. A pesar de la gran cantidad de sangre que perdió, el pilar insecto se pone de pie y se lanza con unos movimientos en zigzag tan fuertes que incluso destruyen la plataforma sobre la que estaba. Sin darle tiempo para defenderse, Shinobu empala el cuello de su oponente con tal potencia que lo estrella contra el techo. Mientras caía, Shinobu recuerda cómo empezó todo. Ella vivía feliz con sus hermanas y su madre, hasta que un demonio acabó con ellas. Himejima pudo llegar al rescate, pero solo quedaron con vida Shinobu y Kanae. Ambas empezarían a admirar la fortaleza del pilar y se jurarían hacerse tan fuertes como él para así matar demonios y evitar que alguien más tenga que pasar por lo mismo que ellas. Aun si no poseen fuerza suficiente para cortar cabezas, si pueden vencer, aunque sea un demonio, podrían salvar a una docena de personas, y si lograsen derrotar a una luna superior, las vidas salvadas serían cientos. Shinobu recuerda aquella ocasión en la que Tanjiro le preguntó si estaba enojada, y la verdad es que sí, siempre ha estado enojada.
enojada porque sus padres, su hermana mayor y todas sus herederas fueron asesinadas sin que ella pudiera hacer algo. Pero sin duda, lo que más le molesta es que el veneno no funcione contra ese bastardo. Antes de que toque el suelo, Douma la toma en brazos y se conmueve por la tenacidad de su oponente. Entre lágrimas, el demonio halaga a Shinobu por haberse esforzado tanto a pesar de ser tan débil y, antes de devorarla, le pregunta por sus últimas palabras. La cazademonios solo lo manda al infierno, mientras que, en ese momento, Kanao entra a la habitación, pero es demasiado tarde y solo puede ver a su hermana siendo devorada. Shinobu alcanza a hacerle una seña a su sucesora e inmediatamente empieza a ser asimilada por el demonio. Kanao se lanza en un ataque desesperado para salvarla, pero Douma es demasiado rápido y logra ponerse a salvo para terminar de comerse a Shinobu. Ahora que asimiló al pilar enfrente de su hermana pequeña, la luna superior, con su sonrisa característica, sigue burlándose de su oponente mientras agradece por el festín que está teniendo esa noche. Tras esto, los cuervos informan a todos los cazadores del fallecimiento de Shinobu, quienes no pueden darse el lujo de detenerse a llorar su pérdida. Estas aves, gracias a los talismanes de Tamayo, podían transmitir todas las imágenes a su líder, Kiriya Ubuyashiki, quien, con tan solo 8 años de edad, se volvió el jefe de los cazadores de demonios. Él trabajaba junto a sus hermanas, Kuina y Kanata. A pesar de su corta edad y de la muerte de casi toda su familia, ninguno podía tan siquiera titubear. Estos pequeños eran protegidos por Usui y el padre de Rengoku, el cual dejó de ser un alcohólico para honrar el nombre de su hijo. En esa misma casa, Urokodaki estaba cuidando de Nezuko, quien estaba sufriendo debido a la medicina de Tamayo que buscaba convertirla de vuelta en humana. Mientras tanto, Zenitsu llega a una habitación en donde siente la presencia de su enemigo, quien se trataba nada más ni nada menos que de Kaigaku, su antiguo compañero, quien ahora se había convertido en un demonio. El ex cazademonios se burla de su oponente, pero un serio Zenitsu le dice que alguien que solo es un suplente para las lunas superiores no debería ser tan engreído. También le reclama por haberse convertido en un demonio, ya que, si no lo hubiera hecho, su abuelo no se habría suicidado. Ante la vergüenza de que uno de sus estudiantes se haya convertido en un demonio, el abuelo decidió cometer seppuku y apuñaló su vientre, pero no hubo nadie que corte su cabeza. El antiguo cazador tuvo que sufrir una larga y agonizante muerte, y todo por culpa de Kaigaku, quien ni siquiera se sentía arrepentido. Por el contrario, se alegra de que ese viejo senil y que nunca lo supo valorar haya sufrido en sus momentos finales. Estas palabras enfadan muchísimo a Zenitsu, quien responde que si él y su maestro son basura, entonces Kaigaku, que no es capaz de usar la primera postura del rayo, es igual de inútil que aquellos a quienes insulta. Un sumamente enojado Kaigaku se lanza al ataque con su nuevo poder demoníaco, pero poco podía hacer ante la increíble velocidad del cazador de demonios. Al verse acorralado, Kaigaku recuerda el día en que se convirtió en demonio. Esa noche sufrió una paliza por parte de Kokushibou, la primera luna superior, pero al afrontar la muerte, este cobarde simplemente agachó la cabeza y rogó por piedad. Kokushibou entonces le dio parte de su sangre para que aquel chico pueda convertirse en un demonio. La filosofía de Kaigaku era la de sobrevivir a toda costa, ya que, siempre que permanezca con vida, tendrá otra oportunidad para ganar y demostrarle a todos lo que vale. Además, comparado con el miedo que le transmitía aquel monstruo, Zenitsu era una simple mosca a su lado. Lleno de ira, Kaigaku era capaz de lanzar 5 ataques seguidos en tan solo un segundo. Sumado a eso, su técnica demoníaca hacía que la piel y carne cortadas del oponente empiecen a quemarse. Para liquidar a su enemigo, Kaigaku utiliza la sexta postura y se da como el vencedor del combate. Sin embargo, a medida que iba cayendo al vacío, Zenitsu recordaba todos los momentos que compartió con el abuelo y con Kaigaku. A pesar de ser completamente diferentes y de odiarse el uno al otro, en el fondo de su corazón lo respetaba,
y sentía que era alguien tan importante para él como el abuelo. Pero la caja de felicidad en el corazón de Kaigaku estaba abierta y siempre se le escapaba cualquier atisbo de alegría, lamentándose por no haber podido ayudarlo y disculpándose con el abuelo por lo que está a punto de hacer. Zenitsu consigue reponerse y, apoyándose en una pared, libera su ataque definitivo, la séptima postura del aliento del rayo, el trueno flameante. Mientras la cabeza del demonio abandonaba su cuerpo, este aún tenía fuerza para reclamarle a su viejo amigo por qué a él no le enseñaron ese ataque. Pero Zenitsu le dice que el abuelo les enseñó todo lo que sabía. Esta séptima postura es una idea de él, creada específicamente para luchar lado a lado con su Aniki. Estando al borde de la muerte, Zenitsu se encontraba en las orillas del río Sansu y tenía a su abuelo enfrente, pero por más que se disculpe por todo, no recibía respuesta. Cuando se trata de acercar, unas flores empiezan a enredar sus pies para evitar que cruce al otro lado. Es aquí que el abuelo finalmente se pronuncia, diciéndole a Zenitsu que es y siempre será su orgullo y su alegría. A punto de morir, el demonio seguía totalmente incrédulo, pero al menos tenía la satisfacción de que su oponente morirá con él. Pero en ese momento, Yushiro aparece junto a la cabeza de Kaigaku y le dice que su miserable forma de vivir lo ha dejado sin nada, y se burla de él porque está a punto de morir solo. Acto seguido, consigue salvar a Zenitsu y lo lleva junto al cuerpo de cazadores en donde se había infiltrado para curar las heridas del rubio. El demonio se da cuenta que Zenitsu tuvo mucha suerte de que Kaigaku tenga apenas una mínima idea de cómo usar sus poderes, ya que, de habérselo encontrado un año más tarde, habría muerto en cuestión de segundos. En otro lugar, Tanjiro y Tomioka estaban buscando a sus compañeros, pero lo único que se encuentran es a un poderoso enemigo que se planta en medio de ellos. Se trataba de Akasa, quien llegó para cumplir con su promesa de matar al protagonista. Tanjiro demuestra lo fuerte que se ha vuelto, cortando a su oponente en 2 ocasiones. Giyu se sorprende de tal proeza, llegando a decir que el poder del chico Kamado era similar al de un pilar. Ambos cazademonios combinaban muy bien sus ataques, pudiendo frenar las potentes arremetidas de Akasa, quien se maravilla por el talento del pilar del agua y quiere conocer su nombre, aunque este, como el antisocial que es, se niega a compartir su nombre, cosa que le cuesta caro porque el demonio lo manda a volar. Los elogios de Akasa ahora se dirigen hacia Tanjiro, quien preocupado reveló el nombre de su compañero. El demonio le dice al protagonista que, a comparación de la primera vez que se vieron, ahora era un gran oponente, y que por eso se alegra de que Kyoyuro haya muerto esa noche, ya que el ex pilar seguramente no habría podido volverse más fuerte. Estas palabras enfurecen a Tanjiro, pero Akasa le dice que su intención no era la de ofenderlo, sino la de alabar sus habilidades, pues él admira a las personas fuertes y odia a los débiles que no son capaces de defenderse. El protagonista le dice que está equivocado, puesto que todos somos débiles al momento de nacer, y es gracias a otras personas que podemos salir adelante. Las palabras de Tanjiro resuenan fuerte en la mente de Akasa, quien empieza a tener alucinaciones con alguien de su vida como humano, que hablaba igual que el protagonista. El recuerdo de su vida pasada no hace más que enfurecer al demonio, quien se lanza en una feroz arremetida en contra de Tanjiro, aunque el chico puede contrarrestarla, llegando incluso a cortar parte del cuello de su enemigo. En medio de esta pelea, Senjuro estaba orando por la vida de su padre y Tanjiro, mientras espera que le haya llegado la carta que le escribió al prota, en donde detalla una conversación entre el pilar de la llama de hace varias generaciones y el primer portador del aliento solar, donde se cuenta cómo este último pudo luchar en contra de Muzan. Lo malo es que esta carta aún no llegaba, y el cuervo encargado de transportarla estaba cagado de miedo por la pelea que presenciaban sus ojos. En medio de este intercambio de golpes, Akasa consigue atrapar la espada de Tanjiro, quien, a pesar de lanzar un potente cabezazo y varios golpes a la desesperada, no podía hacer que el demonio suelte su katana. Por suerte para el prota, Tomioka logra salvarlo,
pero también, al estar frente a un oponente tan fuerte por primera vez, eleva todos sus sentidos al máximo para jugarse la vida en esta pelea y, de esta manera, despierta sus marcas. En este nuevo estado, Guillo incrementó exponencialmente su velocidad y precisión, pero la tercera luna superior no se queda atrás y es capaz de igualar el poder del pilar. Tanjiro observaba esta impresionante pelea mientras trata de pensar en una forma de ganar. Akaza había mencionado varias veces el espíritu de pelea. Es aquí que el protagonista recuerda una conversación con Inosuke, en la que el jabalí le explica cómo es que puede predecir los movimientos del oponente en base a sus intenciones asesinas, pero la única vez que lo tomaron por sorpresa fue cuando la viejita de la casa de las glicinas le llevó su comida. Gracias a estas palabras, Tanjiro se acuerda de su padre, un hombre que se asemejaba más a una planta, pues siempre estaba tranquilo y jamás tuvo arrebatos de ira. El padre del protagonista podía realizar la danza del dios del sol a pesar de su cuerpo enfermo, debido a que aprendió a deshacerse de los movimientos inútiles y tenía una respiración adecuada, logrando así volver su mente invisible. Él explica que cuando alguien utiliza todos sus sentidos y toma conciencia de cada pequeña parte de su cuerpo, consigue hacer movimientos más rápidos y precisos de una manera tan fácil y natural como lo es el parpadear. Solo cuando la mente se haya vuelto invisible es que se puede acceder al mundo transparente, pero esto tampoco es algo muy bueno, ya que significa que estás en el límite entre la vida y la muerte. 10 días antes de la muerte del papá de Tanjiro, este decidió hacerse cargo de un oso que había matado a varias personas en su localidad. Él decidió llevarse a su hijo para enseñarle una última lección. Cuando se encontraba frente a la imponente criatura, el moribundo hombre logró cortar la cabeza de este gran oso. Tanjiro no podía creer lo que estaba pasando. Sus ojos no pudieron captarlo bien, pero parecía que su padre cortó al animal 2 veces en tan solo un segundo. Lo más impresionante es que el olor de su padre jamás cambió. Nunca sintió miedo, ni tenía una intención alguna de matar. Él simplemente estaba parado ahí, con su habitual presencia de planta. Gracias a estos recuerdos, Tanjiro pudo evitar un golpe que le habría costado la vida, pues pudo acceder por unos segundos al mundo transparente. La pelea entre Tomioka y Akaza iba cada vez peor. El pilar no podía pasar de hacer cortes superficiales, mientras que el demonio ya se había adaptado al estilo de combate de su oponente, y ahora podía anticipar sus movimientos. Giyu lanza un ataque a la desesperada, buscando cortar la cabeza de Akaza, pero su ataque es repelido con facilidad y su espada termina partida en 2. El demonio aprovecha esto para rematar a su oponente, haciéndole un gran agujero en el pecho al pilar, pero rápidamente se da cuenta que la sangre que se halla en la ropa del cazademonios es la suya, pues Tanjiro había cortado su brazo en un parpadeo. El protagonista ahora se encontraba desatado, incluso su cabello y ojos se tornaron de un color carmesí, pues se había adentrado por completo en el mundo transparente. Los instintos de Akaza le dicen que aquel enemigo es alguien muy peligroso, por lo que decide acabar todo con su técnica final. Un ataque ineludible que apuntaba en múltiples direcciones y que dejó al borde de la muerte a Tomioka. Akaza había dado por muerto al protagonista y empieza a decirle al pilar que se convierta en un demonio, pero no se percató de que Tanjiro aún seguía con vida, pues había visto venir todos los ataques gracias al mundo transparente. Giyu esperaba que su compañero aproveche su falta de presencia para acabar con el demonio, pero en lugar de eso, Tanjiro le anuncia a su oponente que irá a por él, ya que sabe que no hay forma en la que pierda, por lo que, tras un ágil esquive, corta la cabeza de Akaza con suma facilidad. Estando al borde de la muerte, el demonio comprende que aquel territorio supremo al que siempre anheló es aquel que su oponente ha despertado, por lo que su espíritu de lucha hace que se niegue a caer y se pega la cabeza para regenerarse, pero entonces Giyu lanza su Nichirin y por fin la tercera luna superior empieza a desaparecer. Pero,
El combate estaba lejos de terminar. El cuerpo de Akasa, aún decapitado, continuaba moviéndose. Con una fuerte patada, logra dejar fuera de combate a Tanjiro. El demonio estaba tratando de cambiar su punto débil para que ya no sea la cabeza, tal como hace Muzan. Tomioka se lanza al ataque, pero la regeneración de Akasa era casi instantánea. La fuerte voluntad del pilar hace que el demonio vuelva a tener recuerdos de su pasado, que lo retienen para que ya no siga luchando. Cuando era un humano, Akasa, cuyo nombre real es Hakuji, vivía solo con su padre enfermo. Debido a que eran pobres, Hakuji tenía que robar para así costear la medicina de su padre. Como fue atrapado muchas veces, las autoridades le pusieron tatuajes para que todo el mundo lo identifique como un ladrón. Aún así, él seguirá robando, pues es la única forma de ayudar a su padre. Un día, mientras volvía a casa, Hakuji se da con la amarga sorpresa de que su padre se quitó la vida. En una carta, este le decía a su hijo que ya no quería seguir siendo una carga y que quería que Hakuji lleve una vida honesta. El muchacho se llena de rabia con ese mundo injusto, porque él nunca consideró a su padre como una carga. Hakuji podía soportar cualquier dolor por su padre y hasta moriría por él. Cegado por la ira, el chico se lanzó a atacar a varios adultos. Es aquí que un hombre con ropa de karateka le pide que se una a su dojo, pero primero le da una paliza para que se tranquilice. Ya más calmados, este hombre explica que se llama Keiso y que dirige un dojo de artes marciales que enseña un estilo de lucha con los pies descalzos llamado Soryu, aunque no posee ningún estudiante. El primer trabajo de Hakuji sería el de cuidar a la hija enferma de su maestro. Él se encontraba bastante consternado porque su maestro deje a su tan preciada hija al cuidado de un delincuente, pero el hombre soltó una sonrisa inocente y llena de paz, similar a la de Tanjiro. Es así que Hakuji empezaría a cuidar de Koyuki mientras iba aprendiendo el Soryu. Estos dos chicos iban acercándose cada vez más, hasta el punto de prometerse ver los fuegos artificiales cuando Koyuki mejore su estado de salud. Entre medios, Hakuji cuenta que su maestro heredó el dojo de un anciano al que le salvó la vida. Este quedó maravillado con aquel estilo de pelea, y al no tener herederos, le dejó su dojo a Keiso. Este sería el inicio de sus problemas con un dojo vecino de esgrima, quienes reclamaban los terrenos para ellos, y al tener respuestas negativas, comenzarían a difamar al dojo de Keiso, causando que no tenga ningún alumno. Pasados 3 años, a la edad de 18, Hakuji y Koyuki habían formado una relación tan cercana que terminaron por enamorarse el uno del otro y hasta se comprometieron con la bendición de su maestro. No solo eso, Keiso ahora veía como un hijo más a su discípulo, por lo que le ofrece heredar su dojo cuando él se retire. Las cosas en la vida de Hakuji iban de maravilla, por lo que decide emprender un pequeño viaje hasta la tumba de su padre para contarle las buenas noticias. Lo que no se esperaba era que, al regresar, encontraría a su maestro y a su prometida muertos. Ambos murieron por culpa del dojo de esgrima, quienes envenenaron el agua del pozo del que el padre e hija bebieron. Ese mismo día, al encontrarse lleno de ira, Hakuji masacraría a todos los causantes de su tragedia, arrancó cabezas y desgarró sus entrañas usando solo sus manos. Muzan llegó a presenciar esto, pensando que el artífice era un demonio, pero se sorprendió al saber que todo lo hizo un simple humano. El estado de locura de Hakuji no lo dejó medir bien la situación, tanto que fue capaz de retar al padre de los demonios, pero solo acabó con la cabeza perforada. Muzan se sintió intrigado por este hombre, por lo que se propuso a crear un demonio con la fuerza de 12, aunque a Hakuji ya no le interesaba nada, tan solo quería olvidar todo su pasado. Es así como nació Akasa, quien, sin saber por qué y sin tener nada que defender, siguió peleando para hacerse cada vez más y más fuerte. De regreso al presente, Akasa estaba sumamente enfadado con Tomioka por hacerle recordar su trágico pasado. Ahora, con su cabeza regenerándose, se lanza a atacarlo. Tanjiro trata de detenerlo, aunque acaba por soltar su espada,
ya que no le quedaban fuerzas. Aún así, le suelta un puñetazo al demonio, quien siente como si eso fuera un sermón de su maestro. Akasa entonces se dispone a usar su forma de aniquilación en contra de Giyu. Tanjiro decide arriesgar su vida para protegerlo y, mientras caía al suelo, puede ver al demonio sonreír. Mientras una explosión se producía, Akasa recuerda que el motivo por el que odia a los débiles es porque son unos cobardes que nunca dan la cara. Gracias a ellos es que Akasa tuvo que convertir su puño protector en un arma asesina que manchó de sangre el estilo Soryu y evitó que cumpla la última voluntad de su padre. Akasa comprende que la única persona a la que quiso matar todo este tiempo era a él mismo. El cuerpo del demonio yacía destruido. Tanjiro percibía un olor de gratitud proveniente de su enemigo. Akasa ya no quería seguir luchando y logra ver a su padre y a su maestro en sus últimos momentos, con quienes se disculpa por haber acabado de esa manera. Aunque Muzan se mezcla en estos sentimientos y le ordena seguir luchando. Cuando se estaba levantando, Koyuki le dice que ya es suficiente, ya no tiene que pelear más. Con lágrimas en los ojos, Hakuji se abalanza hacia los brazos de su amada para pedirle perdón por no haber podido protegerla y no cumplir con su promesa. Koyuki le dice que está agradecida porque haya vuelto a ser el mismo de antes y le da la bienvenida al amor de su vida. Tras acabar con la vida del demonio, Tanjiro cae desmayado producto del enorme cansancio y Giyu tampoco puede evitar tomarse un merecido descanso. Tras la muerte de Akasa, las lunas superiores restantes sintieron el desvanecimiento de la presencia de su compañero. Douma, quien se encontraba frente a una desgastada Kanao, dice que Akasa no se hizo más fuerte porque siempre se rehusó a comer mujeres, e inmediatamente se pone a llorar por la muerte del que consideraba su mejor amigo. Kanao le dice que pare de mentir, puede ver a través de su actuación y sabe que él no puede sentir nada en absoluto. Incluso se comienza a burlar de él y a mirarlo con desprecio porque no puede aguantar las ganas por matarlo. Esto hace enfadar a Douma, quien se lanza por el cuello de la cazadora, pero Kanao esquiva el golpe ágilmente y consigue hacerle un gran corte en el abdomen. El demonio rápidamente se da cuenta de que aquella chica era más talentosa que Shinobu y que su principal atributo eran sus ojos, con los cuales podía percibir el más mínimo movimiento en sus articulaciones y con ello predecir los movimientos del demonio. Es por este motivo que Douma se lanza por los ojos de Kanao, quien logra esquivar todos los ataques de su enemigo con mucha dificultad, pero acaba perdiendo su katana a manos del demonio. Douma la deja clavada en el piso a modo de desafío y lanza una ventisca en contra de la cazadora, la cual iba a recibir el ataque de lleno, pero en ese momento Inosuke se cuela por el techo y consigue protegerla. El jabalí se encontraba bastante emocionado por haber encontrado a un oponente fuerte, pero cuando le dice a Kanao que Shinobu se enfadará muchísimo si acaba herida, el silencio de su compañera lo deja completamente helado. Para rematar, Douma se jacta de habérsela comido. Con el recuerdo de aquella mariposa que fue tan amable con él, Inosuke se enfada como nunca antes y se lanza en contra de la luna superior, logrando recuperar la espada de Kanao. Además, dislocando sus articulaciones, era capaz de incrementar el rango de sus ataques y cortar al demonio, pero su velocidad aún no era la suficiente, así que Douma le quita su máscara y le dice que su rostro le resulta familiar. El demonio aún conservaba los recuerdos de su vida como humano, por lo que, tras indagar un poco en su cerebro, recuerda que hace 15 años, una hermosa mujer con un bebé en brazos fue a verlo a su templo. Su esposo y su suegra abusaban de ella. Al no tener más familiares, Douma la acogió, pues, aunque aquella mujer era muy tonta, también era increíblemente hermosa, y por eso, el demonio nunca tuvo intenciones de comérsela. Inosuke comienza a recordar todas las canciones y promesas que su madre le hizo cuando aún era un bebé. El demonio continúa con su historia. La mujer, llamada Kotoha, cierto día descubrió que Douma se comía a sus feligreses, por lo que se enfadó con él y huyó del lugar con su bebé en brazos. Corrió por todo el bosque
pero acabó llegando a un barranco desde el que lanzó a su pequeño hijo para que tenga una oportunidad de vivir. El pequeño Inosuke cayó al río, observando fijamente las cínicas lágrimas de aquel demonio que asesinó a su madre. Las burlas de Douma no hicieron más que acrecentar la ira del cazador, quien le hace la promesa de hacerlo vivir un infierno en la tierra. Ante la desventaja numérica, el demonio crea un pequeño clon de él, capaz de ejecutar todas sus técnicas de sangre, y se dispone a huir para ayudar a sus compañeros restantes. Los cazademonios empiezan a decir que solo deben aguantar un poco más, palabras que dejan desconcertado a Douma, pero a las que no les da mucha importancia. Aunque, cuando se disponía a abrir la puerta, toda su cara empieza a descomponerse. Rápidamente, la cara de Shinobu se hace presente en su cerebro, y es que, antes de la pelea, el pilar le comentó a Kanae que, si se llegasen a encontrar con la segunda luna superior, ella morirá ingerida por él, puesto que durante un año ha envenenado su cuerpo con el veneno de la flor de glicina. Gracias a la ayuda de Tamayo, la cantidad de veneno en Shinobu equivale a 70 veces la dosis mortal para un demonio. Debido a esto, el cuerpo de Douma empieza a pudrirse y sus clones desaparecen, dándole chance a los cazadores para que puedan cortar su cabeza. Pero la luna superior aún tenía un as bajo la manga y crea un Buda de hielo gigante que puede mantener a sus oponentes alejados. Kanao sabe que esta va a ser la única oportunidad que tengan para matar a ese desgraciado, así que ejecuta su técnica secreta, los ojos escarlata. Aplicando una gran presión sanguínea, Kanao era capaz de aumentar su visión cinética, haciendo que todo a su alrededor se mueva en cámara lenta. Aunque Shinobu le advirtió que si lo usa por mucho tiempo podría quedar ciega, esto no le importa y se lanza por el cuello de Douma, quien consigue congelarla antes de ser cortado, pero Inosuke tampoco se da por vencido y lanza sus espadas para darle el empujón final a Kanao, y así, de una vez por todas, cortar la cabeza de la segunda luna superior. Mientras su cabeza abandonaba su cuerpo, Douma siente vergüenza al haber sido derrotado por una debilucha que no podía cortar su cabeza y un idiota que no conocía los fundamentos básicos de la esgrima. Pero su orgullo le impide rendirse y trata de cambiar su punto débil como Akasa, aunque para él ya era muy tarde y empieza a desintegrarse. Dándose cuenta que las palabras de Kanao eran ciertas, él no puede sentir nada, ni siquiera temor ante una muerte inminente. Incluso cuando su madre asesinó a su esposo y luego se quitó la vida, Douma solo se molestó por lo sucio que quedó el piso. Pero todo cambió cuando finalmente murió y se encontró a Shinobu en el limbo. Los insultos de la cazadora, acompañados de su inquebrantable fe y su despampanante belleza, hicieron que brote en Douma algo que jamás creyó tener. El demonio se había enamorado por primera vez y le pide a su amada que lo acompañe al infierno. Pero Shinobu le dice a aquel infeliz que se pudrirá solo, y así es como acaba la vida de la segunda luna superior. Inosuke estaba sumamente extasiado tras su victoria, pero tras caer víctima del cansancio, rompe en llanto al saber que tuvo una madre que siempre lo quiso. Por su parte, Kanao apenas podía ver con su ojo derecho, pero aún así buscaba el adorno de su hermana mayor. Mientras buscaba, recuerda que jamás pudo llorar, ni siquiera cuando murió Kanae pudo soltar una lágrima. A pesar de eso, todos fueron amables con ella, y con el tiempo pudo hacer amigos que la protegieron. Tras encontrar el adorno de Shinobu, puede sentir cómo sus hermanas estaban orgullosas de ella y, finalmente, puede liberar todas sus emociones y llorar por sus seres queridos. Cambiando de locación, Tanjiro y Tomioka despiertan, pero aún necesitaban tratar sus heridas. En ese momento, los cuervos informan de la victoria de sus compañeros y levantan la moral de todos. Mientras tanto, Iguro y Kanroji logran ubicar a Nakime, quien ahora ocupaba el lugar de la cuarta luna superior. Los ataques de ambos pilares se veían frustrados por el constante cambio de posición de la fortaleza. Es gracias a uno de estos bruscos movimientos que Tokito se separa de Himejima y cae en la habitación de la primera luna superior, Kokushibou.
El Pilar de la Niebla se sentía abrumado por la terrorífica presencia de aquel demonio, quien podía acceder de manera natural al mundo transparente y, gracias a ello, descubre que Tokito es uno de sus descendientes, aquellos que vienen del linaje de Michikatsu Sugikuni. Muichiro decide no prestarle mucha atención y logra serenar su mente, pudiendo atacar ágilmente a la luna superior, aunque su espada estaba lejos de impactar en su oponente. Es por esto que activa sus marcas, desplegando técnicas del aliento de la niebla que Kokushibou jamás había visto. Gracias a ello, el demonio decide mostrar su respeto y desenvaina su espada, mostrando que es el único usuario del aliento lunar y cortando un brazo de Tokito en tan solo un segundo. El joven cazademonios frena el sangrado de inmediato y continúa con su arremetida, pero es fácilmente empalado contra una columna y Kokushibou lo deja fuera de combate para convertirlo en un demonio. Genya estaba observando todo con mucho pavor, pero decide ayudar al Pilar, aunque es descubierto, y la luna superior le corta ambos brazos para luego partirlo por la mitad. Gracias a sus poderes demoníacos, Genya logró sobrevivir, pero cuando estaba por recibir el golpe de gracia, Sanemi llega a protegerlo. Tal como le dijo Tanjiro, a pesar de sus palabras hirientes, el Pilar solo desprendía un aroma de amor cuando estaba cerca de su hermano, lo cual confirma el propio Sanemi, quien dice que se enojó al saber que Genya se volvió un cazademonios, porque su sueño era que su hermanito pudiese casarse y tener hijos, para así llevar la vida feliz y pacífica que su familia nunca pudo. Genya se disculpa con Sanemi, quien promete hacer pedazos al demonio que cortó a su hermano. El Pilar del Viento demuestra ser sumamente hábil, pudiendo esquivar todos los ataques de la primera luna superior, cuya técnica de sangre le permitía ejecutar cortes sin tener que mover su espada. Aún así, Sanemi utiliza todos sus recursos, incluso la espada de Genya, para poder asestarle un golpe a su oponente. Kokushibou empieza a sentirse emocionado, pues es la primera vez en muchos años que pelea con alguien así de poderoso, mencionando que el Pilar del Viento de hace varias generaciones y él descubrieron que potencian mutuamente sus técnicas y libera la sexta forma del aliento lunar, hiriendo de gravedad a Sanemi. Al ver la sangre brotando del cuerpo del cazademonios, Kokushibou empieza a sentirse extraño, y es que la sangre del Pilar es especial. Además de atraer demonios, los embriaga tanto que se vuelven locos y sus movimientos se tornan torpes. Es así que Sanemi pudo cazar demonios tras matar a su madre, hasta que conoció a un joven cazademonios llamado Kumeno. Este lo integró a su organización y ambos se volvieron como hermanos, pero Kumeno murió luchando contra la primera luna inferior. Gracias a este logro, Sanemi consiguió volverse un pilar, aunque repudiaba la presencia de Buyashiki, pues no tolera que alguien débil y que no arriesga su vida en el campo de batalla le dé órdenes. Pero al ver que Oyakata-sama se moría por poder pelear junto a todos, además de recordar los nombres de todos los cazademonios caídos, Sanemi siente que está siendo abrazado por el amor incondicional de un padre. Lo que termina de convencerlo de que es un líder ideal es que le entrega el testamento de Kumeno, el cual estaba dirigido a Sanemi y que le hizo recordar lo que es verdaderamente importante para él. De regreso al combate, el Pilar del Viento logró detener todas sus hemorragias y continuaba asediando al demonio con sus incesables cortes. Incluso utiliza la escopeta de Genya, pero ninguno de sus intentos lograba hacerle daño a Kokushibou. Cuando estaba por recibir un golpe directo, Himejima aparece en escena y lo manda a que cure sus heridas, ya que él se encargará de todo a partir de ese momento. El cuerpo del Pilar más poderoso estaba tan pulido que Kokushibou se maravilla y dice que no había visto a alguien así en 300 años. Pese a su gran tamaño y musculatura, Himejima era bastante ágil, pudiendo cortar un mechón de pelo del demonio y partiendo su espada utilizando su cadena. Queriendo aprovechar su ventaja, Gyomei se lanza al ataque, pero acaba herido, puesto que Kokushibou puede regenerar su espada al tratarse de una extensión de su cuerpo. Al estar ante tan formidable enemigo, el Pilar de la Roca decide utilizar sus marcas. Mientras tanto, Tokito logra liberarse y quiere regresar al combate, pero Genya le pide que le entregue el mechón de pelo del demonio para poder regenerar su cuerpo. De vuelta a la pelea,
Kokushibo se lamenta por el despertar de las marcas en el pilar, ya que todos aquellos que poseen marcas mueren antes de cumplir los 25 años, y ya que Himejima tiene 27, es una certeza que no pasará de esa noche. Pero el pilar no siente miedo a la muerte y contradice la filosofía de la luna superior, rechazando convertirse en demonio, aunque así pueda conservar su cuerpo y habilidades. Además, descubre que sí hubo alguien que despertó las marcas y pudo vivir más de 25 años, hecho que despierta la ira de Kokushibo. Sanemi termina de curar sus heridas y al encontrarse al límite, también despierta sus marcas y se une al combate. Ambos pilares combinaban bastante bien sus ataques, por lo que el demonio quiere romper la espada de Sanemi, pero el pilar logra contrarrestar el ataque creando una ventana para que Himejima le pueda cortar una oreja a Kokushibo y posteriormente ambos ataquen juntos, destrozando toda la ropa del demonio. Aunque esto les cuesta caro, puesto que la primera luna superior se pone serio y hace crecer su katana. Ahora que tenía muchísimo más rango, Kokushibo somete a los pilares, haciendo que Sanemi pierda 2 dedos y esté a punto de ser asesinado, pero para su fortuna es salvado por Tokito. Los 3 pilares pelean al límite en contra del demonio más poderoso después de Muzan. Es debido a esto que tanto Himejima como Tokito logran acceder al mundo transparente y planean un ataque por el todo o nada. Gyomei lanza una de las perlas de su collar, haciendo que Kokushibo pierda su balance y reciba un golpe de lleno. Aprovechando esto, Tokito logra apuñalar al demonio en el vientre, aunque este preparaba su contraataque. Genja miraba toda la pelea completamente aterrado, sin atreverse a intervenir, pero gracias a recordar unas palabras de Tanjiro, toma el valor suficiente para comerse la parte rota de la espada del demonio, transformando así su escopeta y haciendo que sus balas se incrusten en su objetivo para nutrirse de su sangre y hacer crecer raíces que lo inmovilizan. Kokushibo veía a Himejima lanzarse por su cabeza, lo que le hace sentir una inquietud amenazante, pero a la vez nostálgica, que también vivió hace 400 años, cuando, en una noche de luna roja, se topó con algo impensado. Su hermano, Yorichi Sugikuni, el primer portador de las marcas, seguía con vida hasta sus 80 años. Yorichi suelta unas lágrimas de tristeza al ver a su hermano convertido en un demonio, pero Kokushibo no sentía nada más que lástima por ver al que antaño fue el humano más poderoso convertido en un viejo decrépito. Pero en tan solo un parpadeo, aquel compadecimiento se transformó en miedo. La postura del anciano no tenía una sola grieta y, en un segundo, rebanó el cuello del demonio. Kokushibo recuerda su viejo rencor y envidia hacia su hermano por haber nacido con dones especiales, pero ya había aceptado que moriría con el siguiente ataque. Sin embargo, no hubo ningún movimiento. Yorichi murió de pie frente a sus ojos debido a la vejez. Kokushibo enfurece por este recuerdo y expulsa ondas cortantes por todo su cuerpo, partiendo por la mitad a Tokito y a Genja, además de hacer brotar espadas por todo su cuerpo. Himejima y Sanemi se lanzan de nuevo a cortar la cabeza del demonio, pero Tokito se da cuenta de que es un ataque suicida. Totalmente impotente, consigue tornar su espada de un color rojo carmesí que hace arder las entrañas de Kokushibo. Sanemi aprovecha esto para cortar su cuello, pero la piel del demonio era increíblemente dura. Estando al borde de la muerte, Genja ejecuta su última técnica de sangre para hacer brotar las raíces e inmovilizar a la luna superior, situación que aprovecha Himejima para lanzar su bola de acero sobre la cabeza de su enemigo, aunque esto no era suficiente para cortarle el cuello. Al ver la espada roja de su descendiente y afrontando la muerte tras más de 400 años, Kokushibo recuerda una charla con su hermano, en la que este le dice que algún día nacerán niños especiales que sin duda sobrepasarán sus poderes. Y tal y como lo dijo Yorichi, aquellos niños chocan sus armas para tornarlas de ese rojo especial y consiguen decapitar a la luna superior número 1. Kokushibo siempre se consideró especial y por eso odiaba la idea de no ser el más fuerte. Él no iba a caer ante espadachines que no sean usuarios del aliento del sol, por más que puedan teñir sus espadas de rojo, por lo que empieza a regenerar su cuerpo.
Los pilares continúan desgarrando todo su cuerpo, pero Kokushibo corta el brazo de Tokito y zafa de él, completando así su regeneración y adoptando la apariencia de un auténtico monstruo. El demonio estaba orgulloso por haberse vuelto más fuerte, pero al ver su reflejo en la espada de su enemigo, se pregunta a sí mismo si ese es el aspecto de un samurái fuerte que siempre quiso. La herida provocada por su descendiente aún no cerraba, y gracias a ello, su cuerpo empieza a desintegrarse. Los pilares aprovechan esto para terminar de destruir el cuerpo del demonio, y así, decapitado, con el cuerpo hecho pedazos, Kokushibo se sentía deshonrado por no querer aceptar su derrota, dándose cuenta que todo lo que quiso siempre era poder ser como Yoriichi. Michikatsu y Yoriichi, dos gemelos que nacieron en el seno de la familia Sugikuni. Para esa época, tener gemelos era considerado una señal de mal augurio, por lo que se decidió que el hermano menor, que portaba unas extrañas marcas, sería sacrificado. Su madre logró impedir esto, aunque a cambio, cuando Yoriichi cumpla los 10 años, será enviado a un templo alejado de su familia. Mientras pasaban los años, Sugikuni fue criado como el auténtico heredero, recibiendo una mejor educación, comida y clases de esgrima. Debido a esto, sentía pena por su hermano menor y siempre se escabullía para jugar con él, hasta le regaló una flauta que hizo con sus propias manos. Durante 7 años, Yoriichi no dijo ni una sola palabra, hasta que vio a su hermano entrenar y, pronunciando un perfecto japonés, le preguntó si su sueño era convertirse en el samurái más fuerte, y le confesó que él también quería ser uno. Cierto día, Michikatsu dejó que Yoriichi reciba una pequeña lección de esgrima por parte de su maestro. El niño demostró su talento natural poniendo de rodillas a aquel adulto, aunque después de esto, Yoriichi no volvió a decir que quería ser un samurái, puesto que le desagradaba mucho el hecho de herir a las personas. Michikatsu se moría por saber cómo es que su hermano era tan fuerte, así que Yoriichi le comentó todo lo que puede ver a través del mundo transparente. Mucho tiempo no pasaría para que la situación entre ambos hermanos se intercambie, pasando a ser Yoriichi el sucesor y Michikatsu quien sea enviado al templo. Pero una noche, Yoriichi se apareció en la habitación de su hermano para contarle que su madre había fallecido y que esa misma noche él se marcharía al templo, llevándose la flauta que le regaló su hermano como un feliz recuerdo. Pero esto solo haría que Michikatsu sienta una terrible envidia hacia su hermano menor. Tras varios años, se descubrió que Yoriichi jamás fue a aquel templo. Había desaparecido sin dejar rastro, haciendo que el deseo de Michikatsu se cumpliera. Él crecería para formar una familia y ser un poderoso espadachín, pero una noche se encontraba a merced de un demonio, y el cruel destino volvió a unirlo con aquel ser que detestaba más que a nadie. Tras ver la gran habilidad de su hermano, Michikatsu abandonó a su familia para seguir el camino de la espada junto a Yoriichi. Aquí nacerían los cazadores de demonios con estilos derivados de la respiración del sol, aunque nadie podía alcanzar el nivel de Yoriichi, ni siquiera su hermano, quien terminó desarrollando el aliento lunar. Con el tiempo, Michikatsu despertó sus marcas, pero en ese momento todos los portadores empezaron a morir uno tras otro. Su época dorada estaba llegando a su fin. Muzan aprovechó esta oportunidad para ofrecerle a Michikatsu la oportunidad de convertirse en un demonio y así tener toda una eternidad para perfeccionar sus técnicas. El mayor de los Sugikuni aceptó, liberándose de todas sus ataduras hasta el momento en el que se reencontró con Yoriichi, quien lo humilló tanto con la espada como muriendo a causa de la vejez. Esto provocó que la ira de quien ahora se hacía llamar Kokushibo incremente y destroce el cuerpo sin vida de su hermano, solo para darse cuenta que Yoriichi aún conservaba aquella flauta que le obsequió de pequeño. El demonio suelta unas lágrimas y se pregunta por qué en todos los cientos de años que vivió, lo que recuerda con más claridad es la cara del ser que más odiaba. Como si fuera el único e inigualable sol, la sola presencia de Yoriichi iluminaba su vida hasta convertirlo en cenizas. Kokushibo abandonó todo por su ideal, dejó a su familia, su humanidad, masacró a su descendencia, incluso renunció a su orgullo de samurái, pero al final solo terminó preguntándole a su hermano cuál fue el motivo para que llegara al mundo. La primera luna superior ya había muerto,
pero Sanemi atacaba de manera inconsciente a un enemigo derrotado solo para luego caer desmayado. Himejima lo deja junto a su hermano y se va a ver el cuerpo sin vida de Tokito, el más joven de los cazademonios que no pudo disfrutar de una vida plena, pero que, sin su sacrificio, no habrían salido victoriosos. Muichiro llega al más allá, donde lo estaba esperando su hermano, reclamándole por haber muerto tan joven y que eso haya sido en vano. Pero para Muichiro, esto no es así. Él olvidó todo, pero gracias a sus amigos pudo recordar a su familia y no volvió a sentirse solo. Es por esto que se siente feliz de haber dado la vida por ellos. Y termina fundiéndose con su hermano gemelo en un abrazo por toda la eternidad. Sanemi logra despertarse, pero suelta un fuerte grito al ver a su hermano pequeño desintegrarse como un demonio. Genya aprovecha sus últimos momentos para disculparse por haberle echado la culpa tras matar a su madre y le agradece por haberlo protegido siempre, aunque, así como Sanemi siempre lo cuida, él se siente feliz de haber podido ser de ayuda para proteger a su hermano mayor, quien es la persona con el corazón más grande que alguna vez conoció. Sanemi empieza a gritar y a rogarle a Dios que no se lleve a su hermano, ya que la muerte sería mejor que ver a su último familiar perder la vida. Pero por más que inunde la habitación con sus incesables gritos, Genya desaparece de entre sus brazos. A pesar de haber tenido dos grandes pérdidas, los pilares no se pueden dar el lujo de quedarse a llorar, ya que aún deben acabar con Muzan. Tras recibir la noticia, Tanjiro también suelta unas lágrimas por sus amigos, sintiéndose impotente ya que leyó la carta de Senjuro, en la que explica que el aliento del sol tiene 13 posturas, pero el protagonista solo conoce 12. Aún así, irá a matar a Muzan en nombre de todos sus compañeros caídos. En ese mismo momento, todos los cazadores van hasta el huevo en el que Muzan se volvió para protegerse, pero ya era demasiado tarde. El padre de los demonios consiguió vencer la medicina de Tamayo y empieza a arrasar con todos, absorbiendo su sangre y curándose por completo. En la siguiente parte, veremos la conclusión de esta larga batalla en contra de los demonios y el final de Kimetsu no Yaiba. Si no quieres perdértelo, deja tu like para que YouTube recomiende este video, suscríbete y activa la campanita para que te enteres cuando subo nuevo video. Sin nada más que decir, yo soy el Otaku de Closet, el tipo que tiene un canal hablando de monitas chinas, pero no acepta en público que le guste el anime. Y nos vemos.